Continuando con nuestro módulo 1, vamos a ver algunos de los cambios más significativos en la segunda actualización de la norma técnica colombiana NTC 2050 respecto a la primera edición. Este contenido está a cargo del ingeniero Santiago Arias Guzmán. Los capítulos 1 y 2 que vamos a ver tratan sobre generalidades y alambrado y protección. El contenido de la presentación cubrirá los siguientes contenidos normativos. En el capítulo 1 daremos una revisión al artículo 100 de definiciones, artículo 110 de requisitos para las instalaciones eléctricas. En el capítulo 2 veremos contenido del artículo 210 sobre circuitos ramales, 230 sobre acometidas, 240 sobre protección contra sobrecorriente y 285 sobre dispositivos de protección contra sobretensiones DPS de 1000 voltios o menos. Iniciamos con la introducción de la NTC 2050 segunda actualización, el capítulo 90. El artículo 90.1 nos habla sobre los aspectos generales de esta nueva actualización, particularmente su propósito es la salvaguardia práctica de las personas y de la propiedad contra los riesgos que se derivan del uso de la electricidad. Adicionalmente, nos menciona disposiciones que se consideran necesarias para la seguridad y la suficiencia. Adicionalmente, nos menciona su relación con otras normas internacionales, como es la sección 131 de la IEC 60364-1 sobre instalaciones energéticamente eficientes, NTC IEC 60364-8-1, parte 8-1, eficiencia energética. Es decir, la eficiencia energética tiene un rol importante en esta segunda actualización. Como alcance, en la cobertura se tiene que cubre la instalación y remoción de conductores, equipos y canalizaciones eléctricas, conductores y, a diferencia de la primera actualización, equipos y canalización de comunicación y señalización. Esto para los siguientes usos: establecimientos públicos y privados, que incluyen edificios, estructuras, viviendas móviles, vehículos recreacionales y edificios flotantes, patios, terrenos, lotes de estacionamiento, ferias ambulantes y subestaciones, instalaciones de conductores y equipos que se conectan a la fuente de alimentación de electricidad, instalaciones utilizadas por las empresas de energía eléctrica, como oficinas, depósitos, garajes, talleres y edificios recreativos que no forman parte de una planta generadora, una subestación o centro de control. Adicionalmente, también es importante recalcar al estudiante que vea el artículo 90.3 que nos habla sobre la organización del código. Esto lo veremos más adelante, pero es importante que el estudiante se ubique en este artículo para entender la norma. Dentro de las novedades de la segunda actualización se destacan las exigencias y cumplimiento. Este código está previsto como adecuado para su aplicación obligatoria por parte de los organismos gubernamentales con jurisdicción legal sobre las instalaciones eléctricas. La autoridad que tenga jurisdicción para hacer cumplimiento de este código tiene responsabilidad de interpretar las reglas y decidir sobre la aprobación de los equipos y materiales y de conceder permisos especiales que contemplan algunas de estas reglas. El código también hace claridad sobre la obligatoriedad de su contenido en el artículo 90.5. Particularmente menciona como reglas obligatorias aquellas que se mencionan como debe o no debe. En cambio, también menciona reglas permisivas que se permiten pero no se exigen. Pueden encontrarse como debe permitirse o no debe requerirse. Otro ítem importante es el material explicativo como notas y anexos informativos. Según el artículo 90.6, las interpretaciones formales serán dadas por el Comité Técnico de Estudio, el organismo nacional de normalización. Según el artículo 90.7, se menciona el examen de las condiciones de seguridad de los equipos. Los materiales usados con el objeto de esta norma deberán cumplir con las especificaciones de uso para la cual fueron construidos. El artículo 90.8 nos habla sobre la planeación del cableado. Se pide realizar que las expansiones futuras de la instalación en el número de circuitos en el encerramiento, los circuitos y número de conductores en el encerramiento tienen una injerencia en las corrientes de cortocircuito del sistema de puesta a tierra que se pueden presentar, y es por esto que debemos tener en cuenta su planeación a priori. El artículo 90.9 solicita que se maneje el sistema de unidad de medición como el sistema internacional, seguido del sistema inglés entre paréntesis. Como ejemplo, en el caso de un conductor con un área de 8.36 milímetros cuadrados que correspondería a un 8 AWG.
Ahora bien, sobre el orden de la norma, tenemos que los primeros capítulos aplican a todas las instalaciones. Los capítulos 5, 6 y 7 modifican o complementan los capítulos del 1 al 7 sobre lo que se debe cumplir. El capítulo 8 no está sujeto a los capítulos anteriores, con algunas excepciones. El capítulo 9 corresponde a una serie de tablas de referencia. Por último, el anexo informativo del B al J nos sirve como un complemento de todos los capítulos anteriores. En generalidades, artículo 100, definiciones, encontramos de su dentro alcance parte 1, definiciones aplicables a todo el código, y parte 2, de instalaciones y equipos superiores a 1000 voltios nominales. Anteriormente, en la primera actualización, solo se llegaba hasta 600 voltios. Ahora, hablaremos del término tensión nominal, no de voltios. Se define como un valor asignado a un circuito o a un sistema con el fin de designar su nivel de tensión. El término conectado equipotencialmente es una conexión para establecer continuidad eléctrica. Esto está muy ligado al sistema de puesta a tierra y la compatibilidad electromagnética. El término eficiencia energética es un enfoque para optimizar la eficiencia en el uso de la energía eléctrica, considerando el consumo de tecnología e impacto medioambiental. En las definiciones también encontramos un dispositivo que llega en esta nueva versión: los dispositivos de interrupción por falla de arco o AFCI. Son dispositivos para brindar protección por falla de arco gracias a su electrónica interna, que puede identificar características de forma de onda de arco, generando una señal de disparo. Estos pueden ser como tipo interruptor o como toma corriente. Se menciona también a prueba de lluvia, que es construido, tratado o protegido para impedir que la lluvia interfiera con el correcto funcionamiento de un aparato en condiciones de ensayo específicas. Es importante aclarar que adaptaciones en campo no constituyen esta definición. Un ejemplo se muestra en la primera figura del lado derecho, en la cual podemos encontrar un dispositivo que, si bien tiene una adaptación, no está construido para que sea a prueba de agua. Para que sea a prueba de lluvia, debe venir con fábrica con un diseño que garantice su uso a prueba de lluvia. Es importante aclarar que a prueba de lluvia no debe confundirse con a prueba de intemperie. A prueba de intemperie constituye que sea construido o protegido de modo que su exposición a la intemperie no impida su buen funcionamiento. Este debe estar construido de tal forma que resista la lluvia y el polvo en varias formas de ingreso. Estos elementos de protección están basados en el grado de protección. Tenemos dos variables: el grado IP, la protección de ingreso según la IS 60529, y el grado de impacto mecánico, IK, según la IS 62262. Aquí podemos ver un ejemplo: un tablero de distribución con un medidor. Vemos que no está dentro de una edificación, por lo tanto debe ser del tipo intemperie. Esta protección no es la adecuada. El tablero presenta señales de oxidación, no tiene los empaques que bloqueen el ingreso de agua. Adicionalmente, por la oxidación que se presenta, podemos identificar que no tiene un tratamiento térmico ni de grosor ni pintura para resistir su uso en la intemperie. La siguiente fotografía que vemos en el lado derecho, podemos identificar un tablero del cual podemos ver varias no conformidades. El tablero, aunque se ve bien construido, está debajo de una tubería de una red contra incendio. Adicionalmente, está cerca de las llaves de líquido, tiene tuberías tras de él y viola distancias de seguridad. Es decir, este tablero debería poder incluso soportar una condición de estar sumergido bajo agua, en el caso de que haya una fuga de agua en ese sitio. Todo esto debe considerar el ingeniero, diseñador y constructor al momento de definir cuáles son las necesidades de los equipos que necesita. Es importante tener en cuenta algunos requisitos de las instalaciones eléctricas y su artículo. Inicialmente, su alcance definido en el artículo 110.1 para la evaluación y aprobación. Esto es necesario para tener en cuenta la instalación y acceso a espacio alrededor de conductores y equipos eléctricos, encerramientos previstos para ingreso de personal e instalación en túneles. Sobre la aprobación, el artículo 110.2 menciona que se debe aceptar solo si están aprobados conductores y equipos exigidos o permitidos en este código.
El artículo 110.3 nos da las pautas para la evaluación, identificación, instalación y uso de los elementos instalados. El artículo 110.5 nos menciona conductores de cobre o aluminio. Es importante recordar que RETIE lo condiciona en el artículo 20.2.9 en el literal I y J, tal que los conductores de aluminio deberán ser de la serie AA8000, deberán ser instalados por un profesional capacitado y competente para este tipo de instalaciones. Quien certifica a las personas para este tipo de instalaciones es el SENA. Y hasta el momento de este video, año 2020, no está disponible este tipo de certificación, por lo cual no podemos permitir hasta el momento la instalación de aluminio para uso final, es decir, en contacto directo con los usuarios. El artículo 110.9 nos habla de la corriente nominal de interrupción. El artículo 110.11 nos habla de agentes deteriorantes. Estos agentes están ligados al tipo de conductores que vamos a utilizar en la instalación. Esto para resistir agua o daños mecánicos, según la necesidad que se tenga. El artículo 110.12 nos habla de la ejecución mecánica de trabajo. Su literal A nos habla sobre aberturas no utilizadas. Es común encontrar equipos a los cuales se ingresa su cable de alimentación, dejando un espacio en la parte de ingreso. Esto último permite que ingresen roedores, polvo, entre otros. Además, si el equipo está cerca a combustible, genera una condición de riesgo. El artículo 110.14 nos habla sobre las conexiones eléctricas, teniendo en cuenta los terminales, empalmes y en especial teniendo en cuenta el torque. ¿Cuál es la consecuencia de no realizar esto de forma adecuada? Vamos a tener malos contactos. La superficie de transmisión de corriente será menor y en consecuencia incrementará la temperatura. En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de conectores. Todos deberán estar certificados y deberán tener su marquilla para la utilización según el material del conductor. Podemos encontrar terminales solo para cobre, aluminio o una aleación de ambos. El artículo 110.16 nos habla sobre la advertencia y riesgo de arco eléctrico. Este artículo nos habla sobre la necesidad de ubicar un etiquetado que debe ser ubicado en tableros, paneles de control y centros de control de motores. La etiqueta indica riesgo al cual puede estar expuesta una persona al estar en contacto o cerca de sus equipos. Dentro de estas etiquetas encontramos las etiquetas que se deben instalar a los equipos de acometida en unidades de vivienda. Esto donde la corriente nominal sea mayor o igual a 1200 amperios. Esta marca deberá tener la tensión nominal, corriente de falla, tiempo de despeje de la falla y fecha en la cual fue ubicado el rótulo. Según el artículo 110.18, todos los equipos que no puedan generar chispas o llamas deberán estar con su adecuado encerramiento y alejado de todo material combustible. En la siguiente imagen podemos ver en un tablero de distribución cómo desde fábrica nos indican la especificación del torque, indicando cómo deben estar asegurados los tornillos de sus borneras para asegurar una adecuada sujeción del conductor. También podemos ver un breaker tripolar donde también se trae la especificación del torque. Para tener un adecuado control de calidad, estos torques siempre se deben tener en cuenta. Es muy bien común encontrar, por ejemplo, un tablero de distribución bifásico donde se utilizan borneras para conectar dos conductores. El terminal que se use para esto debe estar certificado para poder tener dos conductores. De no ser el caso, como en la imagen que se muestra en la pantalla, se genera una violación. Existen accesorios en el mercado para este uso, pero debemos verificar que estén certificados para ello. El artículo 110.21 nos habla de rotulado de los equipos. Todos los equipos deberán tener su placa característica donde podamos identificar tensión nominal, corriente nominal y parámetros eléctricos necesarios para su uso. Ingresa un nuevo ítem que nos habla sobre equipos reacondicionados. Cuando se utilicen equipos reacondicionados, deberá tener un rótulo que indique que los equipos están reacondicionados, quién los reacondicionó, la fecha en que fue reacondicionado. Es importante aclarar que un mantenimiento no se considera reacondicionamiento ni renovación. El artículo 110.26 nos habla sobre espacios de trabajo alrededor de equipos de trabajo. Esto constituye para equipos hasta 1000 voltios nominales. En la primera edición solo se llegaba hasta 600 volts. Ahora incorpora un nuevo renglón a la tabla para equipos en el rango de tensión de 601 a 1000 volts. ¿Cómo podemos
interpretar estos espacios de trabajo. En el artículo 110.26 literal A, numeral 1, nos habla de la profundidad del espacio de trabajo. Podemos ver un equipo donde vemos unas dimensiones y el espacio de trabajo frente a él deberá ser como mínimo de 76 centímetros o el ancho del equipo. Una observación que debemos tener es que si el equipo está cerca de una pared u obstáculos, los 76 centímetros se deben conservar. Aquí podemos ver el isométrico de los espacios de trabajo en la imagen que está en la mitad de la diapositiva. Con respecto a las alturas, podemos identificar que la altura mínima deberá ser mínimo de 2 metros. En la versión anterior teníamos de 1.9 metros. También es posible tener una altura mínima de trabajo si el equipo es mayor a estos 2 metros. Es importante aclarar que el equipo no podrá quedar empotrado en el techo. Se debe tener en cuenta los accesorios como iluminación o tubería. Y dentro del espacio de trabajo no deben existir obstáculos que nos impidan realizar un adecuado trabajo frente al equipo. No se deben utilizar como bodega. Es común encontrar esto, pero es una violación a este artículo. La profundidad mínima de espacios de trabajo puede ser identificada en la tabla 110.34, que nos habla de un rango de tensión y ciertas condiciones para condicionar la distancia que requerimos. Para interpretar estas condiciones podemos tener en consideración la presencia de partes vivas expuestas frente a una parte aislada, puertas a tierra o también viva expuesta. Para la condición 1, tenemos que el equipo expuesto está frente a una parte aislada. La condición 2 sería un equipo con parte viva expuesta frente a un elemento puesto a tierra. Si es una pared, así sea de concreto, se considera como puesta a tierra. La condición 3 serían dos equipos que tienen partes vivas expuestas. Según estas condiciones y el rango de tensión, verificamos la tabla 110.34 para identificar la distancia requerida. El artículo 110.41 nos habla de inspecciones y prueba de operación de preenergización. Es el famoso precomisionamiento y comisionamiento. Vamos a tener que probar las instalaciones antes de ponerlas en servicio. Esto deberá estar ligado a un informe de pruebas y a una trazabilidad adecuada. El artículo 110.31 nos habla de encerramientos para instalaciones eléctricas. Podemos identificar en estos registros algunos encerramientos para subestaciones tipo patio interiores. Es importante también hablar de la tabla 110.31 que nos habla de las distancias vivas al hacerse al encerramiento. En el literal A tenemos bóvedas eléctricas que nos habla de paredes, techos y pisos, puertas y cerraduras. Paredes y techos se deberán construir con materiales resistentes a la llama como mínimo a 3 horas. No se permite la construcción con listones y paneles. Para los pisos, si están en contacto con la tierra, deberán ser de concreto con un espesor mínimo de 10 centímetros. Pero si la bóveda está construida con espacio vacío u otras plantas del edificio por debajo de ella, el piso deberá tener una resistencia estructural adecuada para soportar la carga impuesta y, adicionalmente, debe tener una resistencia mínima al fuego de 3 horas. Para las puertas, si la puerta al abrirla da al interior de una edificación, deben estar equipadas con una puerta de cierre hermético o ajustado que tenga una resistencia mínima al fuego de 3 horas. Cuando las condiciones lo requieran, se permite que la autoridad competente exija una puerta de este tipo en la abertura cuando ésta conduzca hacia el exterior de una edificación. Algo muy importante es que las puertas siempre deben abrir en el sentido de evacuación. En esta diapositiva vamos a poder ver algunas violaciones relacionadas a los artículos que hemos visto hasta ahora. Vemos un tablero que viola el artículo 110.12, puesto que podemos identificar aberturas no utilizadas que deben de ser tapadas. También vemos una violación al artículo 110.31, puesto que no existe un frente muerto. En la siguiente imagen que vemos en el lado derecho, podemos identificar una violación en el artículo 110.16, puesto que no se tiene un rotulado de arco eléctrico. En ambas imágenes que se muestran en la esquina inferior derecha, podemos identificar cómo podemos ver una violación al artículo 110.12, puesto que identificamos aberturas no utilizadas. Sobre alambrado de protección, vamos a tocar algunos cambios importantes en el artículo 210, particularmente el nuevo requerimiento de los interruptores AFCI.
También vamos a ver el artículo 230 que nos habla sobre acometidas y el artículo 285 que nos habla sobre la protección contra sobretensiones DPS de 1000 voltios o menos. Esto teniendo en cuenta los cambios más significativos entre la primera y la segunda versión de la NTC 2050. Inicialmente, podemos hablar del dispositivo AFCI. Este dispositivo es un interruptor que va a proteger contra fallas de arco. Debe instalarse en unidades de vivienda. Esto incluye todos los circuitos ramales de monofásicos de 120 volts, de 15 y 20 amperios que alimentan salidas o dispositivos en cocinas, habitaciones, familiares, comedores, salas de estar, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, alcobas, solares, salones para recreación, armarios, antesalas y áreas de lavandería. Su uso puede ser de las siguientes maneras: AFCI de tipo combinado, AFCI de tipo ramal, alimentador en origen más toma AFCI en la primera toma de ramal, interruptor con protección suplementaria contra falla de arco en el origen y toma tipo AFCI en la primera toma de ramal, protección de sobrecorriente en el circuito ramal y toma AFCI en la primera toma de ramal. Y por último, toma tipo AFCI en la primera toma del circuito. Es muy importante recordar que el uso del dispositivo AFCI no excluye el uso del dispositivo GFCI. Esto se podrá entender de mejor manera en el módulo sobre la protección de los sistemas eléctricos que se hablará más adelante en este curso. Esto entendiendo que las causas de falla y los efectos que buscan prevenir son diferentes. Ahora bien, respecto a las acometidas, en el artículo 230 nos habla de algunas excepciones para utilizar acometidas adicionales, según las secciones 230.2, literal A hasta literal D. Esto incluye condiciones especiales como lo son bombas contra incendios, sistemas de emergencia, sistemas de reserva legalmente requeridos, sistemas de reserva opcionales, sistemas de generadores de energía paralelos y sistemas diseñados para la conexión a múltiples fuentes de suministro con el fin de mejorar la confiabilidad. Respecto a áreas especiales, se tiene permiso, mediante permiso especial, se debe permitir acometidas adicionales para uno de los siguientes edificios con múltiple área en donde no hay espacio disponible para equipos de acometida accesible a todos los usuarios, un edificio individual u otra estructura lo suficientemente grande para hacer necesarias dos o más acometidas. Sobre requisitos de capacidad, se tienen requisitos superiores a 2000 amperios a una tensión de alimentación de 1000 volts o menos, teniendo en cuenta que los requisitos de carga de una instalación monofásica son mayores que los que se suministran normalmente a través de una sola acometida. También es posible tener un requisito de capacidad mediante permiso especial. Por último, el literal D habla sobre características diferentes, tensiones, frecuencias o fases, o para distintos usos, como por ejemplo diferentes esquemas tarifarios. Se resaltan los sistemas de bombas contra incendio y de sistemas de reserva legalmente requeridos. En la figura vemos una estructura de una acometida en media y baja tensión. Los ductos utilizados por estas acometidas solo podrán ser utilizados por los conductores de ella misma. No podemos ingresar otro tipo de conductores a no ser conductores de puesta a tierra o algún tipo de control de carga que tengamos en las instalaciones. Según el artículo 230.3, un edificio de estructura no debe estar alimentada a través de otro. El artículo 230.7 nos habla de otros conductores en canalizaciones o cables. Los conductores que no sean de la acometida no se deben instalar en la canalización ni cable en los cuales se instalan conductores de acometida. El artículo 230.10 nos recuerda que no podemos utilizar vegetación como soporte. Sobre la sección 2, los conductores de la acometida tenemos que deben tener su adecuado aislamiento o cubierta. Un nuevo requerimiento del artículo 230.46 es que nos permite empalmar conductores de acometida y derivarnos de ella. El artículo 240.4 nos habla de la protección de los conductores en el literal D. Nos habla de conductores de calibre pequeño y en aluminio. Es muy importante hacer una observación sobre los calibres 18 y 16. Existe una observación respecto a este tipo. Para el calibre 18, tenemos que la corriente nominal de la protección deberá ser de 7 amperios siempre y cuando la carga continua sea menor o igual a 5.6 amperios. Para calibre 16, la protección deberá ser de 10 amperios siempre que la carga continua sea menor o igual a 8 amperios. Para ambas protecciones, podemos utilizar fusibles clases CC, J o T. Adicionalmente, nos encontramos en el artículo 240.5.
protección de los cordones flexibles, cables flexibles y cables de pequeños artefactos. Y nos encontramos en el literal B, numeral 2, cable de pequeños artefactos, cómo puede permitirse que el cable para pequeños artefactos se derive del circuito ramal. Y aquí tenemos un listado de cómo se deriva según la capacidad del circuito y según el calibre del conductor. Por último, nos encontramos el artículo 285 que nos habla sobre los DPS con tensión igual o menor a 1000 volts. Tenemos algunas observaciones importantes. El artículo 285.3 nos habla que no son permitidos los DPS con tensiones mayores a 1000 volts en sistemas no puestos a tierra con algún tipo de impedancia a tierra o en sistemas delta con esquinas expuestos a tierra, a menos que esté apto para este tipo de uso. El artículo 285.26 nos habla del calibre del conductor que debe ser mayor o igual a calibre 14 en cobre o 12 AWG en aluminio. Con esto finaliza la presentación sobre los cambios más significativos del capítulo 1 y 2 de la NTC segunda actualización. Esperamos que haya disfrutado del contenido y que amplíe su conocimiento sobre este cambio normativo en el contenido del curso. Si tiene alguna inquietud, no duden en contactar al docente encargado del curso y por favor use este contenido de forma responsable, ya que hay una claridad muy importante y es que el conocimiento se adquiere estudiando. Muchas gracias por su atención.